Estábamos hablando un poco con el público sobre la frecuencia con la cual consumen pescado, y algunas personas prefieren pues el pollo antes que el pescado, otros tienen temor en la manipulación del pescado, y algunas personas no lo consumen por temor a no saber reconocer un pescado fresco de uno que no lo está. Entonces ahí hay algunos mitos, por ejemplo, las personas que están con una infección, una operación, consumen pescado, ¿no? Entonces queríamos recoger un poco el bagaje de información del público para trasladárselo a usted y nos cuente realmente si estos son mitos, son cosas que están en el argot popular pero no tienen base científica. Por ejemplo, el consumo de pescado para las personas recién operadas, cesáreas, ¿no? O las personas que han tenido una intervención quirúrgica, ¿se recomienda o no? Claro que sí, el pescado es una muy buena fuente de proteínas y las proteínas lo que hacen es regenerar los tejidos, es decir, cierran, cicatrizan las heridas muchísimo más rápido. Cuanto más rápido se cicatriza una herida, menos probabilidad hay de que esta herida se infecte. Ahora, por otro lado, el pescado, sobre todo el que tiene la carne oscura, tiene un componente justo en la parte más oscurita del pescado, esa parte que casi nadie le gusta comer, es la que tiene el omega 3. ¿Y por qué a la gente no le gusta comer esa parte? ¿Tiene un sabor más intenso tal vez? Efectivamente, porque el omega 3 es una grasita, ¿no? Y la grasa tiene un sabor bastante fuerte. Pero justamente esta grasa también participa en los procesos inmunológicos, o sea, mejora nuestras defensas. Leí inclusive que previene los temas cardíacos. Así es, tiene varias, baja el colesterol, ¿no? Claro, tiene varias propiedades esta grasita, ¿no? Ayuda a disminuir el colesterol en sangre, o sea, funciona casi como un limpiador, como un barrendero de nuestras arterias, ¿no? Todo este colesterol que está acumulado en las arterias y que viene a ser como una suerte de sarro que se acumula en la parte interior de las arterias y que además de traernos entre tantos problemas también la presión alta, porque cuanto más angostito es el espacio por donde va a pasar pues la sangre, más esfuerzo tiene que hacer el corazón y la presión sube, o sea, ayuda a que este colesterol pegado se vaya, ¿no? Lo limpia. Pero dígame, respecto al sabor, ¿hay alguna forma, por ejemplo, para un niño que pueda alimentarse con esta parte del pescado oscurita, de disimularlo un poquito, tal vez de no dárselo tal cual para que no lo rechace? En realidad, en los niños, si es que uno introduce el pescado desde la alimentación complementaria, es decir, desde los 6 meses, se acostumbran a los sabores, pero sí, efectivamente, o sea, depende de la preparación, puede disimularse o no este sabor, ¿no? Hay, por ejemplo, técnicas en las que remojan el pescado en un poco de leche y también le baja un poquito el sabor, ¿no? O les echan limón y también le baja un poquito el sabor, ¿no? Correcto, así que vamos a empezar a conversar con el público, Heidi, ¿te parece? Sí, tenemos llamadas, ahí está su audífono, licenciada, para que pueda escuchar al público y nos cuentas desde dónde nos llaman. Jesús es de Arequipa. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jesús? Cuéntanos, ¿cómo te va con el pescado? Sí, yo recomiendo, ¿no? Consumir pescado especialmente a los niños, tal como lo menciona la licenciada, por todos los beneficios que contiene. Y yo diría que es eso de consumir una vez a la semana, creo que está mal, ¿no? Yo creo que deberíamos de consumir 3, 4 veces a la semana y reemplazarlo por lo que son pollos y carnes rojas, porque también está comprobado que la carne roja, por los componentes que esta presenta, pues también trae riesgos a la salud, ¿no? A la larga. ¿Tú cuántas veces a la semana consumes pescado? Así, para serte sincero, hago los esfuerzos posibles, como hasta 3 veces, Muy 2 bien. veces. ¿Y en qué tipo de preparación, por ejemplo, a ver, te gusta más el pescado? Yo lo prefiero al vapor o también en ceviche, que es mi plato favorito. Uy, sí, un ceviche siempre cae bien, ¿no? En invierno, en verano, Exacto. en Arequipa, en Lima. Bien, muchas gracias. ¿Y por dónde te vas? Yo soy de Arequipa, te cuento. ¿Tú te lo preparas? ¿Te vas a algún lugar a comer el ceviche? Yo vivo cerca del terminal pesquero. ¿Al famoso Palomar? No, tenemos otro acá por Cono Norte. Ah, correcto. Sí, entonces ahí llega el pescado, podemos decir, más fresco, ¿no? Que en otros lugares. Y yo creo que, mire, quisiera que tenga que contar algo, ¿no? El motivo de mi llamada principalmente es porque conocemos las bondades de todos nuestros alimentos, más que todos los peruanos, pero nos falta educar. Creo que nos falta ir a colegios, los que conocemos del tema, ¿no? Difundir la información, porque yo he hecho la prueba, a los niños les explicas que eso es bueno, les muestras videos, imágenes, los niños te comen lo que tú les dices.
así sea la cosita, la parte oscura del pescado, igual ellos te lo van a comer porque ya saben. Correcto. Para qué es bueno y todo. Ajá. Listo, yo recomiendo eso nada más. Listo, Gracias. Jesús, excelente tu aporte. Y a celebrar mañana con tu ceviche el Día Mundial de Alimentación, en todo caso. Agradecemos a la audiencia. Licenciada, ¿qué le pareció la llamada? Me parece muy bien, está bien, 3 veces por semana es lo que se recomienda para el consumo de pescado. Las formas de preparación también son saludables, o sea, hay que tratar de evitar lo que son frituras porque así se pierde la calidad nutricional del alimento. La famosa jalea que le gusta a Heidi, ahí a nuestra operadora. A la mayoría de gente, no sé si tanto es por gusto o porque es lo más fácil. O porque puede meterle ahí su tártara, su mayonesa. Es lo más sencillo hacer un pescado frito, ¿no? Pero nosotros en el programa, de hecho en la página web del programa, que es www.comerpescado.gov.p, tenemos diferentes recetas en donde se ve la versatilidad de este producto. Hacemos el pescado por ejemplo, en vez de hacer ají de gallina o ají de pollo, lo hacemos con anchovetas. Si es un seco, también lo hacemos con bonito. O sea, un ají de gallina, pero en lugar de gallina, la anchoveta. Pero ahí la sal, ¿cómo juega? Porque ya viene... ¿La anchoveta en conserva, me dice? Puede ser anchoveta en conserva, por ejemplo. Puede ser de repente, compro yo mi pescado fresco, lo sancocho y lo desmenuzo. Como hacemos con el pollo, ¿no? Cuando hacemos ají de gallina, ¿no? Lo sancochamos y lo desmenuzamos y hacemos este ají con pescado. Podemos hacer, como le decía, un seco o de repente un estofado con pescado, ¿no? Las preparaciones que normalmente hacemos en casa y simplemente reemplazamos el producto cárnico, ¿no? Ahora, ahí sí el tiempo de cocción es diferente, ¿no? Sí, claro, el pescado se demora 10-15 minutos en cocinarse, entonces también eso nos va a ayudar a ahorrar energía, ¿no? Vamos a gastar menos. Los solteros, los estudiantes, ¿no? Es rapidísimo, es rapidísimo. Y está el momento. Claro, es rapidísimo. Además, el pescado se digiere muchísimo más fácil que cualquier otro tipo de carne. Por ejemplo, de noche en la cena sería bueno comer pescado. Así es, el pescado es una carne que se digiere en 1 hora, hora y media máximo, mientras que el pollo, la carne de res, por encima de las 2 horas y media hasta las 4 horas, si es, por ejemplo, una carne tipo en parrilla, ¿no? Como a veces comemos en las noches, ¿no? ¿Y será por eso que hay mucho insomnio? Porque la gente come muy pesado de noche. Es probable, ¿no? Y además que las personas tienden a comer muy cerca de su hora de dormir, ¿no? Uno debería de comer por lo menos unas 2 horas a 2 horas y media antes de la hora de dormir, porque si no vamos a enlentecer más nuestro proceso digestivo, ¿no? Eso. Y entonces el pescadito digiere rápido. Rapidísimo. No nos da cargo de conciencia. No. Al día siguiente lo estamos diciendo que la dieta. Y además por los componentes que tiene, una de las proteínas que forman el pescado, que es el triptófano, también es un precursor de la serotonina, nos va a dar un buen humor, es también precursor de la melatonina, por lo tanto vamos a tener mejor sueño. No la vinculan mucho con la alegría, sí, ¿no? La serotonina. Sí, claro, cuando está un poco tristón la gente te falta serotonina. Así es, de hecho, es un neurotransmisor que regula nuestro estado de ánimo. Es la mal llamada hormona de la felicidad. Sí. ¿No? Entonces nos va a ayudar a tener un mejor estado de ánimo, pero también, como le decía, forma la melatonina, que nos ayuda también a tener una mejor calidad de sueño. Wow, esa noticia está muy buena, ¿eh? Así que tu sueño va a mejorar si consumes pescado en la noche. Así que 3 veces de pescado a la semana podría ser, pero si puedes comer más. Perfecto, no hay ninguna contraindicación. Correcto, así que tenemos llamada del público, Heidi. ¿De quién se trata? Sandra, desde Camaná, ese es el litoral de Arequipa, ¿no? Así es. Buenas tardes, Sandra. ¿Cuál es tu pregunta? Muy buenas tardes. Quería saber que cuando uno está con una rinitis alérgica, los bronquios, que después es como una infección, creo, a los bronquios, pero ¿se puede consumir un pescadito en caldito? Buena pregunta. ¿Los alérgicos, los asmáticos? ¿Cómo les va con el pescado, licenciada? A ver, hay investigaciones que se han hecho, se llaman investigaciones de cohorte, son investigaciones en las que se estudia una población durante largo tiempo, por lo menos unos 2, 3, hasta 5, 7 años, en donde se ha dado pescado habitualmente en la dieta de la madre gestante y luego han evaluado los niños hasta que han cumplido 5 o 6 años. Y se ha visto que en esta población, o sea, primero dándole el alimento, el pescado a la madre, y luego dándole al niño a partir de la alimentación complementaria hasta los 6 años, son niños que tienen mucho menos probabilidad, hasta 50% menos de probabilidad de tener problemas asmáticos, de alergias. Una inmunización ahí. Así es, ayuda a inmunizar. Ahora, ¿por qué a veces los doctores nos dicen que no deberíamos de consumirlo cuando tenemos algún tipo de alergia?
Básicamente es porque no pueden asegurar que el pescado que estamos comprando provoca la alergia. Esté en buenas condiciones. Ah, bien. Pero el pescado no provoca alergias. No, es muy rara la persona que tenga alergia al pescado. A los mariscos hay personas que sí tienen alergias al huevo, al pescado, o sea, las cosas que tienen bastante proteína, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy fácil que esta proteína se descomponga rápido y forme un compuesto que se llama histamina, que es un compuesto alergénico. Ajá. ¿No? Entonces, como no pueden asegurar pues realmente que nosotros consumamos un alimento que esté completamente en buen estado, entonces prefieren decirnos no, mejor trata de evitarlo. Pero si nosotros sabemos cómo consumir, cómo comprar un pescado, entonces vamos a evitar este tipo de complicaciones y no tendríamos ningún problema. Tenemos comentarios en las redes antes de la llamada. Vilma nos dice bendiciones, a mí me encanta el pescado, los pescados los como 3 veces a la semana, felicitaciones Vilma. Carlos Amer nos saluda. Heidi nos dice, mi madre siempre nos da con menestra y ensalada. Vamos a ver de las combinaciones también, ¿no? Licenciado, un poquito. Sí. El sudado me gusta mucho, dice Vilma. Mari Loja dice, ¿qué hay de los pescados de la selva? La doncella, por ejemplo, ¿es una buena fuente de proteínas? Ahí van las preguntas, por ahí vamos. Sí, claro, todos los pescados son fuente de proteína. Digamos que la única diferencia tenemos con los pescados de carne un poco oscura, porque además de tener la proteína, tenemos el plus del omega 3. ¿No? Pescados de carne oscura, como pueden ser, por ejemplo, pescados casi siempre de costa, ¿no? Bonito, caballa, jurel, la misma anchoveta, ¿no? En la selva tenemos la gamitana, el paco también, que tienen un poquito de omega 3, un poco más que el resto de los pescados. En la sierra la trucha, que no es un montón lo que tiene de omega 3, pero sí algo, ¿no? te proporciona. Entonces tenemos opciones en diferentes regiones. Y algo que me olvidaba comentar de la llamada anterior, me decía que se lo daba en caldito. Ah, ¿no? Sí. El caldo, el famoso chilcano, eso es un mito de que el chilcano es nutritivo. Pero da sueño, eso sí. La gente se queda dormida cuando come el chilcano. Probablemente, pero la proteína, las vitaminas, el omega 3 del pescado está en la carne. No está no pasa al caldo, más bien se pierde. Creo que cualquier alimentación que sea en caldo ya como que pierde mucho, ¿no? Efectivamente. Porque incluso los especialistas que vienen acá nos han dicho en caldo no. Incluso cuando se hace una sopa, ¿no? Y nosotros dejamos servir, digamos que buen rato las verduras, ustedes se van a dar cuenta que apenas echan las verduras en el agua hirviendo, agarran un color bien vivo, ¿no? Pero luego de un rato ese color se apaga. Se ponen pálidas. Así es, se apaga, se pone opaco. Y eso significa pues que ya perdió todas sus vitaminas. La mayoría de vitaminas de las verduras se van con el calor. Buen dato. Entonces a nuestra amiga que nos llamó de Camaná, creo, ¿no? Así es, de Camaná. No calditos, ¿ah? No. Calditos no. ¿Tenemos llamada? Nos vamos hasta Cañete, acá cerca de Lima. Buenas tardes, Breinson. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, muy buenas tardes. Pues, disculpe, doctora, una pregunta. Mi esposa cuando hace pescado lo fríe bien, ¿es bueno? Bueno, bien la preparación. Listo, Lorenzo, gracias. Como decía, cuando uno fríe el pescado pierde la calidad nutricional. ¿Y por qué? Porque ustedes se habrán dado cuenta que cuando uno hace una fritura echa una cantidad de aceite en la sartén, pone el filete o lo que vaya a freír y luego tiene que volver a echar aceite para el siguiente porque absorbe todo ese aceite el producto que uno está friendo. Ese aceite caliente ya ha cambiado su configuración y se vuelve una grasa mala, que es justamente la que atora las arterias. Bueno, entonces aceite de oliva, igual, una vez que se fríe, ¿es igual? Cambia la configuración y se vuelve una grasa mala. Y aún así el aceite de oliva no debería de ser frito, ¿no? El aceite de oliva debería de consumirse, digamos, de manera natural, no caliente. Y por otro lado, si estamos friendo un pescado que es de carne oscura, el omega 3 también se pierde un poco con la fritura. Entonces vamos a perder toda la calidad nutricional, vamos a perder la capacidad del pescado de limpiar nuestras arterias y encima vamos a ganar grasa mala. Entonces es preferible utilizarlo en otro tipo de preparaciones. Ya dimos dos ejemplos, al vapor. A la plancha podría ser, o sea, si aún prefieren el pescado, digamos, doradito, casi como doradito, no puede ser a la plancha. ¿No? Puede ser en guisos, puede ser en sudados, en ceviches, ¿no? Al vapor, como decías, ¿no? Hay diferentes formas de preparación. Listo.
Son las 5 de la tarde con 25 minutos. Saludamos a todos los que están en redes sociales conectadas. Julia Gómez, Carlos Orrego, y también a quienes nos preguntan sobre alguna enfermedad, alguna contraindicación sobre el consumo de pescado. Bueno, la licenciada dice que realmente no existe ninguna, pero lo que sí importa es que usted compre un pescado de calidad, fresco, y así sea también una conserva, también deberíamos tener alguna precaución, ¿cierto? Así que vamos a hacer una pausa, y después de la pausa vamos a recibir más llamadas del público. Llámenos al 613-1701, al 613-1709, y cuéntenos cómo está el consumo de pescado en su región, cuáles son los pescados que más se consumen y cuáles son los temores que usted tiene respecto al consumo de pescado. Recuerde, mañana Día Mundial de la Alimentación. Ya volvemos. Una ensalada, ¿no? La mitad del plato. Uh-huh. La cuarta parte, el 25%, una proteína, en este caso el pescado. Uh-huh. Y el otro 25% el carbohidrato, pero el carbohidrato debe ser o papa, o arroz, o menestra. No y. Como normalmente comemos, ¿no? Correcto. Entonces hay un error en el restaurante donde usted va, porque hay algunos amigos que he visto que el plato está al revés, ¿eh? Sí. Creo que han entendido mal la figura geométrica. Entonces no es el 50% papa, ¿no? No, ni arroz. Ni arroz. Es el 25% su papita, su arroz, el 25% la carne, la proteína, en este caso el pescado, y la mitad es ensalada. Así que dígale al mozo que se equivocó al traer el plato, ¿eh? Así que por ahí no va la cosa. Tenemos que hacer dieta todos. Vamos a... Pero no, dieta es algo normal, ¿no? La palabra dieta está estigmatizada. Dieta, efectivamente. La palabra dieta se refiere a un régimen alimenticio, a una forma normal de alimentarse. Hay dietas para engordar. Así es, hay dietas para engordar, hay dietas para ganar músculo que hacen los deportistas, uh-huh, ¿no? La dieta es simplemente todos una forma dieta de alimentarse. Algunos hacemos una mala dieta, otros hacemos una mejor dieta. Bien, tenemos llamadas del público. Nos vamos hasta Cañete nuevamente. César, hasta Chancay. Buenas tardes, César. Hermano, buenas tardes. ¿Cómo estás, César? Cuéntame, ¿cómo te va con el pescado? Una consulta, hermano, ¿no? Que como estoy delicado de salud, estoy con gastritis crónico, quería saber si puedo comer el pescado. Correcto, muchas gracias. La gastritis y el pescado, ¿se llevan o no se llevan, licenciado? Claro que sí. O sea, no hay ninguna contraindicación. Lo que sí es que debería de evitar de que el pescado lo prepare en fritura, ¿no? Debería ser en guiso, y que el guiso no esté muy condimentado, evitar ajís y cosas irritantes, ¿no? Lo que debe dejar de comer en todo caso es este tipo de cosas, ¿no? Ají, mostaza, de repente café, ¿no? Cosas que son muy irritantes o ácidas para el estómago, pero con el pescado no hay ningún problema. Muy bien, así que no hay problema, estimado César. Si hay más preguntas en redes, bienvenidas. Estamos en vivo a través de Betel Radio. Dejen su comentario en la casilla de Facebook. Tenemos más preguntas para usted, licenciada, y en esta oportunidad vamos a enfocarnos en reconocer si es que el pescado es fresco o no es fresco. Cuando uno va al mercado, lamentablemente pues muy pocos, digamos, jóvenes van al mercado porque están estudiando, ¿no? Pero cuando ya entran a la etapa de vivir solos o al matrimonio, ya no tanto hombres como mujeres van al mercado y a veces no saben cómo reconocer si el pescado está fresco. Nuestras mamás de memoria, ¿no? Porque claro, ya han comprado pescado, nuestras abuelitas ni hablar. Pero las personas jóvenes, ¿cómo podrían empezar a reconocer un pescado fresco de uno que no lo es? Por ejemplo, algo que es muy, muy característico de un alimento que está fresco es el olor, ¿no? Lo primero que debo hacer es fijarme si es que en el puesto al que me estoy acercando pues hay un olor fresco, un olor a mar. Si es un olor como amoníaco, un olor a descomposición, evidentemente pues en ese puesto no hay buenas prácticas de manipulación, no debería de comprarlo, ¿no? Otra cosa que tengo que ver en el pescado, y que es algo que de repente hasta las mamás, las abuelitas nos han enseñado, son los ojos, uh-huh, ¿no? Los ojos del pescado deben ser brillantes, deben ser saltones, ¿no? Para saber que un pescado está en buenas condiciones. Si nosotros vemos que el ojito ya está hundido, está opaco, incluso hasta tiene sangre, entonces ese pescado no está bueno. Ese pescado no va. No. Otra cosa que vemos son las agallas del pescado. La agalla es como una especie de lengüita que está a la altura del cuello del pescado. Uno levanta un poquito la carita del pescado. Popularmente dicen por ahí respira. Así es, son como sus pulmones, uh-huh, ¿no? Entonces esas agallas deben estar rojitas. Si la agalla está pálida, si la agalla está marrón, o incluso a veces le sale como una especie de baba, como un moco, ese pescado ya no está fresco. ¿Y qué pasa si de repente ese pescado está, no sé, fileteado, le han quitado la cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que miro? Si es un pescado de carne oscura, generalmente no tiene escamas, la piel debe ser brillante,
¿no? Y debe ser firme al tacto, es decir, que si yo hago una presión no fuerte, ¿no? Una presión relativa en la carne del pescado, no debe quedar hundida. Es como si uno se presiona pues la palma de la mano, ¿no? Se hunde, pero inmediatamente Es un vuelve. signo de vitalidad. Claro, ¿no? de que todavía el pescado, la carne pues todavía tiene cierta firmeza, ¿no? Conforme el pescado se va descomponiendo, esta carne se va deshaciendo. Entonces yo le aprieto con mi dedo y se queda un hueco, se queda hundido. Y en el pescado de carne blanca, que muchos de ellos tienen escamas, una cosa fácil es pasarle el dedo por encima de estas escamas. Si se desprenden fácilmente, ese pescado tampoco no está bueno. Muy buenos tips, así que no solamente hay que consumir, sino saber comprar el pescado correcto para, bueno, aprovechar toda la nutrición del pescado, todas las propiedades y no enfermarnos, ¿no? Porque de nada sirve preocuparnos por la salud si no tenemos estos tips, digamos, de inocuidad, ¿no? Por decirlo así. Vamos a recibir una llamada del público. Lo vamos hasta Ate, Lima Este. Buenas tardes, Lino. Aló, buenas tardes. Buenas Quería tardes. consultar a la doctora. Adelante, te escuchamos. Me consulta con qué ensalada se podría consumir el pescado, porque algunos he visto que o de repente el costumbre está un poco complicado. He visto que consumen con lechugas, pero hay otros lados donde que consumen también con cebolla. Cebolla, ¿no? Ajá. ¿Cuál sería? Esa sería mi receta. ¿Cuál sería la correcta con lo que puede consumir? Correcto. ¿Con qué ensalada? Bueno, también, muchas gracias, Lino. También es un tema de gustos. Efectivamente, ¿no? ¿no? Para gustos y colores no han escrito. Así es. Los Mientras que esté autores, acompañado por verduras, sean estas de repente crudas, o sea, frescas, digamos, o cocidas, es una buena opción. Incluso hay opciones en las que se hacen ensaladas, en las que se mezclan frutas y verduras, ¿no? De repente es lechuga, tomate y de repente por ahí manzanita o piña. Igual es una buena opción porque estamos recibiendo vitaminas aunadas a las vitaminas que ya tiene el pescado y proteínas, ¿no? Ahora, Así que no hay yo estuve problema. escuchando que, por ejemplo, las infusiones o leyendo pueden neutralizar alguna propiedad nutricional del pescado o no. En realidad con el pescado no, porque las infusiones generalmente se asocian a la ingesta o a la absorción del hierro. Pero el hierro de los productos cárnicos, sea pescado, carne de res, ¿no? Es un hierro que se llama de alta biodisponibilidad, es decir, el cuerpo no necesita de mucho para poder absorberlo. No hay problema entonces. Entonces no hay mucha, digamos, interacción negativa. Es mayor la interacción negativa con el hierro de origen Las vegetal, lentejas, por ejemplo, de las lentejas, ¿no? Las menestras. Bien, tenemos una pregunta en redes sociales, pero primero la llamada, ¿les parece? Nos vamos hasta Cañete, gran audiencia en Cañete el día de hoy. Marta, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quería hacerle una pregunta a la licenciada. Adelante, Martita. Por ejemplo, hay un mito, ¿no?, sobre el caldo de cabeza de chita con manzanas y durazno. Y dice que es muy bueno para los nervios. ¿Me podría explicar eso? Y aparte, si es una buena combinación, lentejas con arroz y ceviche. Dime, ¿allá en Cañete se consume mucho este tipo de preparación que nos has dicho, el caldo? Bueno, para los nervios específicamente. Correcto, sí, porque... Ansiosas, en fin. Muchas gracias, Marta. Yo primera vez que lo escuché, yo no tenía conocimiento de esa preparación, pero en todo caso son, digamos, creencias populares, pero ¿tienen algún asidero científico? En realidad, el consumo de pescado, de carne oscura, por la cantidad de omega 3 que tiene, sí es un aliado para problemas, digamos, psicológicos o psiquiátricos. ¿Por qué? Porque ayuda, pues como decía hace un rato, serotonina. Por la serotonina, la melatonina, ¿no? Nos ayuda a tener un poco más de estabilidad emocional. Pero debería de ser de la carne del pescado, porque en la cabeza del pescado prácticamente no hay carne. Entonces no tenemos, efectivamente, no tenemos mayor nutriente. Y además, generalmente lo que se consume es el caldo, ni siquiera es que se coma en la cabeza. Y lo que dijo el licenciado es cierto, el caldo ya va disminuyendo las propiedades de los alimentos. Entonces, en realidad no es pues tan recomendable. En todo caso, si quieren hacer una sopa con pescado, que mantengan la carne dentro de la sopa, ¿no? Pero bueno, digamos que lo ideal sería que se haga su sudado de chita. Sí, claro, por ejemplo, ¿no? Ahí está. ¿Qué te parece, Marta de Cañete? Un sudado de chita. Saludamos a Marciana González Villa, Silvia Elizabeth, un saludo para ti, Silvia, y nos pregunta lo siguiente: ¿puede obtener los mismos beneficios tomando suplementos de omega 3 que consumiendo pescado?
Bueno, hay muchas investigaciones en las que sí efectivamente se utilizan los suplementos de omega 3, pero entonces ahí solamente voy a tener el beneficio del omega 3. En cambio, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, utilizar el triptófano para poder tener la serotonina, no solamente necesito el triptófano que me da el pescado, necesito también el omega 3 que también lo tiene el pescado, necesito también el selenio que también tiene el pescado. Son un mecanismo Efectivamente, nutricional, ¿no? o sea, hay varios componentes que vienen dentro del pescado que ayudan a que justamente tengamos los beneficios que tiene. No es solamente el omega 3 aislado o la proteína aislada o de repente el hierro o el calcio aislado, ¿no? Todo en conjunto forma los nutrientes que nosotros necesitamos para poder obtener estos beneficios. Excelente información la que nos da la licenciada. Así que los suplementos son buenos, sí, pero nunca se van a comparar al empaque original, ¿no? Es como que le venden una mandarina en bolsa pelada y no en su cáscara, ¿no? Propia. Claro, incluso los mismos suplementos no nutricionales que a veces venden, ¿no? Estos polvos y estas cosas, ya tienen ¿no? algún tipo de preservante. Efectivamente, ya no es igual, el cuerpo no lo absorbe igual, necesita algunas otras cosas para poder absorberlo. Entonces, en realidad y son caros. Entonces, comprar el pescado es muchísimo más barato y es más sabroso. Yo calculo que ese suplemento lo han sacado de algún alimento o de algún producto que tiene ya el omega, ¿no? Claro, o sea, esos suplementos los sacan justamente del pescado. O sea, sacan el aceite del pescado. Mejor, no está mal, pero mejor me como el pescado. Efectivamente. ¿No? Digámoslo así. Muchas gracias, Silvia, por tu pregunta, muy interesante. Y bueno, ¿no? Una forma económica, rica y saludable es comer pescado para obtener el omega 3. 613-1701, 613-1709. Vamos a hacer una pausa en un ratito más para sus llamadas. 613-1701, 613-1709. Cuéntenos cómo le va con el pescado. ¿Qué mitos? ¿Cómo lo consume usted? ¿Tiene alguna duda sobre el consumo de pescado? Y si es que lo consume, ¿cómo lo está preparando el pescado, ¿no? Que también es muy importante. Y como lo dijo la licenciada, hay preparaciones que no son muy saludables, como las frituras. Hay otras más saludables, como los sudados, al vapor o el ceviche. Y ya todo esto pues depende del gusto, ¿no? Del paladar de cada uno de nosotros. Queríamos antes de la pausa, licenciada, abordar el tema de las conservas. ¿Qué tan saludables son? ¿Y hay alguna forma de reconocer una conserva además de la fecha de vencimiento que esté en buen estado? Sí, claro que sí. Bueno, las conservas, en realidad cualquier forma de presentación del pescado, sea fresco, sea congelado, sea en conserva o seco salado como lo consumen de repente en el norte o en la selva, mantiene sus propiedades siempre y cuando haya sido procesado, para el caso de conservas y seco salado e incluso el mismo congelado, en buenas condiciones, ¿no? En el caso de las conservas, ahí tenemos de repente para las personas que tienen la presión alta, de repente alguna... Por la sal. Así es, por el sodio que tienen, algunas conservas tienen un poquito más de sodio, ¿no? Entonces ahí de repente podríamos limitar un poco el consumo, pero si lo que les gustan es justamente el pescado así desmenuzado como en conserva, lo pueden hacer porque, por ejemplo, el pescado, el bonito, uno lo sancocha, lo mueve un poquito y se deshace, se hace tal cual una conserva, ¿no? Entonces le echamos un poquitito de sal para darle algo de gusto y listo, ya tenemos nuestra conserva hecha por nosotros en ese momento, ¿no? Ahora, ¿cómo reconozco una conserva en buen estado? Además de la fecha de vencimiento, tengo que ver, bueno, también obviamente... Pero hay gente que ni la fecha ve a veces, ¿no? Así bueno, es. Me incluyo porque yo muchas veces he comprado algo y la fecha la vi ya cuando estaba en mi casa, la lata, ¿no? La ventaja con las conservas es que tienen un periodo de vida útil bastante largo, 2 años hasta 3 años a veces, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que ver? Que de repente no esté chancada, a veces se caen las latas. ¿Y qué pasa cuando se caen las latas? Las conservas se llaman conservas, pero no tienen conservantes, o sea, no tienen químicos. ¿Cómo se conserva esto? Porque está empacado al vacío. Y eso evita que las bacterias se reproduzcan. Lo llenan con un líquido de gobierno que puede ser agua con sal o puede ser el aceite, ¿no? Y eso cierra todo el espacio, o sea, ahí lo sellan al vacío. Entonces es la forma de conservación. Lo meten a un horno que está a más de 200 y pico de grados, entonces ya aparentemente todo murió. Pero hay bacterias que viven sin necesidad de oxígeno, que necesitan un espacio chiquitito para poder comenzar a desarrollarse, que es el Clostridium botulinum, por ejemplo, ¿no? ¿Qué produce esta bacteria? Produce enfermedades como, por ejemplo, el botulismo, que es una enfermedad en donde tienes diarreas, vómitos, ¿no?
parecido a una infección gastrointestinal, pero con consecuencias fatales, porque es rápido. ¿Y qué pasa el si proceso. está si la lata chancada? está un poquito chancada, entonces se rompe ese vacío, que se hace una burbuja, y en esa burbujita comienzan a crecer las bacterias. Y de una bacteria, en 8 horas tengo 20 millones. Ahora, si esta lata tiene 2 años hasta 3 años de vida útil, si se chancó al día siguiente de que se empacó, entonces ¿hasta cuánto tiempo nosotros le hemos comprado? ¿Cuánto tiempo tendrá esta bacteria desarrollándose, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado en el traslado también del producto. Así es, cuando lo llevamos a casa, ¿no? También hay que evitar que se nos caiga. Y no solamente esto con las latas de conserva, también es con las latas de leche, las latas de durazno. Cualquier tipo de producto enlatado hay que tratar de que no esté chancado, incluso si viene en Tetra Pak, ¿no? Y en el Tetra Pak es más fácil de darse cuenta porque en el Tetra Pak se comienza a hinchar. Se infla. Ajá. Las latas a veces se hinchan también, en algunos casos, si el material de la lata no es muy grueso, se hincha también, y eso también tenemos que darnos cuenta. Otra cosa que tenemos que ver en el caso de las conservas es que la lata no esté oxidada, ¿no? Y siempre, antes de consumir el producto, hay que lavar la lata, porque uno no sabe dónde ha estado almacenada. Yo le comento un caso. Yo hace tiempo consumí un producto enlatado y no hice lo que usted recomienda de limpiar la lata, ¿no? Y lo tomé de frente y se me metió una bacteria al pulmón y fue terrible, Claro, fue terrible. sí. Así que yo en testimonio propio le puedo decir que hay que limpiar las latas. Siempre hay que lavar las latas antes de consumirlas, y sobre todo las de conservas, porque generalmente el interior de la lata no se cocina, ¿no? ¿Qué pasa? Que puede estar almacenado en un lugar donde no existan buenas condiciones de higiene, pueden haber roedores, pueden haber de repente cucarachas, no sé, y los roedores generalmente tienden a marcar territorio orinando. Orinan sobre las latas, cuando se seca esto ya nosotros no lo vemos, vamos, abrimos, comemos y nos infectamos. Sí, entonces cierto. Siempre tenemos que lavar las latas antes de consumir. Fue terrible esa experiencia, así que no quiero ni recordarla, pero sí sirve como lección para los oyentes. Hay una llamada antes de la pausa. Javier, buenas tardes. Sí, buenas tardes, disculpe. ¿Cómo estás, Javier? ¿De dónde nos llamas? De Arequipa. De Arequipa. ¿Cuál es tu pregunta, Javier? Yo tengo diabetes y también tengo insuficiencia renal. ¿Qué problemas tendría para poder comer pescado? Correcto, gracias. ¿Blanco o negro? Bien, la licenciada te responde. Ya, en el caso de la gente que tiene diabetes, el omega 3 del pescado ayuda a regular también la resistencia a la insulina. Entonces nos mejora un poco este problema. La resistencia a la insulina, ¿qué significa? Que cuando uno consume algún alimento, casi todos los alimentos se transforman en energía, en carbohidrato, en azúcar, en sangre. Entonces, la insulina es una hormonita que va a ir soltando nuestro páncreas y que ataca, digamos, estas celulitas de carbohidrato, las degrada para que nosotros podamos estar bien, ¿no? Pero cuando uno tiene diabetes, que es como si esta insulina dejara pasar, ¿no? No las mira y no se acerca. Entonces, eso se llama resistencia a la insulina. Lo que hace el omega 3 del pescado es volver a activar estas células para que efectivamente funcionen, ataquen al azúcar y lo degraden en la sangre y no haya acumulación. Entonces sí es recomendable que coma, sobre todo si es pescado de carne oscura. Excelente. Y el tema renal no hay problema tampoco. No hay ningún problema, mientras de que no sea de repente conserva, porque de repente por la cantidad de sodio, efectivamente, sodio. ¿No? Pero si es pescado fresco, pescado congelado, entonces lo puede desmenuzar, lo puede hacer a la plancha, al vapor, con poca sal, y no habría ningún problema. Correcto. Nos vamos a una pausa y regresamos ya con las conclusiones del programa. Y también vamos a recordar algunos datos sobre el programa de Comer Pescado, porque también ustedes realizan campañas de información. Así es. Así que si hay alguien que nos escucha por ahí en el interior del país o en Lima y, no sé, es director de algún colegio o tiene algún contacto con alguna organización privada y usted quiere tal vez una capacitación, ¿no? O necesita algún material informativo, vamos a darlo luego de la pausa, todos los datos, así que no se muevan. De la tarde con 47 minutos, último bloque del programa, conclusiones, pero no vamos a dejar de contestar una llamada más. Nos vamos hasta Santa Anita, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Hermano, Dios le bendiga, quiero saber... Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas para registrarte? María Juana. María Juana, ¿cuál es tu pregunta? Quiero saber si el pescado al horno perderá sus nutrientes, sus vitaminas, o será igual que el sudado. ¿Tú lo preparas al horno en casa? Sí,
Sí, lo he preparado con papel platino envuelto y, Ajá. y más o menos. ¿Y con qué lo acompañas? A ver, para que me dé un poquito de hambre. Nada, sí, esa vez con papas. ¿Con su papita al horno también? Sí, Ajá, ¿y qué? ¿Ensaladita? ¿Cómo así? ¿Qué más le pones? no le puse ensaladita. Correcto, ahí vamos a ver qué te dice la licenciada de esa preparación. A ver, al horno, licenciada, ¿va o no va el pescado al horno? Sí, puede ir al horno. Como digo, el pescado se hace bastante rápido, ¿no? Se cocina rapidísimo. Mientras que no sea, como le digo, frito, que tampoco es satanizar a la Claro. fritura, ¿no? Pero De hay vez en que cuando. tratar de evitar esa preparación. No hay ningún problema. Lo que sí es que debería de incluir verduras en la Le preparación. puso ¿no? papita, pero no le puso verdura. Efectivamente, le falta ahí sus vitaminas. Ahora, ¿algún tipo de pescado en especial para hornear? Porque supongo que debería ser la carne un poco más consistente. Hay tipos y tipos de pescado, Así ¿no? es, No hay- todos son para la plancha, no todos son para hornear, no todos son para ceviche. efectivamente. Por ejemplo, el bonito es un buen pescado para poder hacer una preparación al horno. Ujú. No dentro de los de carne oscura. Normalmente los de carne oscura tienen una consistencia un poquito más durita, ¿no? En el caso, por ejemplo, de carne blanca, podría ser de repente un perico, ¿no? Ujú. Que también tiene una consistencia un poquito más durita. Correcto, así que por ahí van los pescados. Última llamada, ahora sí, última llamada. Vamos hasta Huánuco. Kimberly, buenas tardes. ¿Cómo te va con el pescado? Buenas tardes, con los especialistas. Te escucha. Bueno, aquí en la sierra no estamos muy acostumbrados a comer pescado. El pescado no llega fresco y la única opción a un pescado fresco es la trucha. La trucha. Mi consulta es la siguiente. Yo tengo un hermano que está en estado vegetativo y la alimentación que él tiene es una dieta líquida. Y yo le estoy dando a él pescado sancochado con verduritas, variedad de verduritas. Y quiero preguntarle a la nutricionista qué tipos de preparación más podría darle a él. Correcto. Ya, ahí hay una restricción justamente porque no puede masticar, no puede deglutir. Por la Entonces, situación de salud que está pasando. así es, ¿no? por la situación de salud que pasa. Entonces, sería la consistencia de las preparaciones, en todo caso, para él serían como papillas, ¿no? Como se le da a un bebé de 6 meses, lo más no de repente líquido, completamente líquido, pero sí lo más puré posible, ¿no? Y el pescado se presta mucho porque como se deshace fácilmente, entonces no tenemos mayor problema, ¿no? Podemos hacerle, como dice la señora, las verduras, pero de repente aplastaditas, ¿no? Como purecito, con carbohidrato, con papita, para que no pierda tampoco energía. Y la proteína es súper importante para que no pierda masa muscular. Ahora, bueno, sí, realmente es un caso particular, ¿no? Que no podemos hacer la regla, pero Sí, en claro. este caso sí vale el tema del pescado en ese tipo En de ese preparación. tipo de preparación, Licenciada, algo que efectivamente. mencioné es cierto. Ella nos dijo, aquí no llega el pescado fresco, llega congelado. Pero hay un mito ahí sobre el pescado congelado que creen que ya perdió todo porque quieren el pescado del mar a su plato, ¿no? Y a veces no funciona así, pues por el tema de distancia con el litoral. Claro, pero como les decía, el pescado congelado, siempre y cuando haya sido congelado prácticamente de inmediato al salir del mar, Lo que se dice en normalmente- línea de frío, ¿no? Así es, la cadena de frío que se tiene que mantener tiene las mismas propiedades. No hay pero problema. tenemos igual que aprender a reconocer un pescado congelado. Obviamente no vamos a apretarle el cuerpo para ver si todavía está bueno o no, pero sí todos los otros signos, los ojos, El las olor. agallas, el olor y la piel brillante en el caso de pescado si es de carne oscura, o la facilidad con la que salen o no las escamas en el pescado de carne de repente blanca, esos signos sí los podemos O ver. sea, nuestros amigos de la sierra sin ningún problema pueden consumir su Así pescado es, congelado pueden siempre y consumir cuando pescado. cumplan Y con de esas hecho, propiedades. mañana en Huánuco, que es donde está la oyente que nos ha llamado, tenemos una campaña A donde ver, se va a cuéntenos. vender pescado en Amarilis. En Amarilis. Así es, Un desde- distrito muy conocido allá, ¿no? Así es, está prácticamente al frente de la Plaza de Armas, Ujú. ¿no? Se va a ver venta de pescado ¿A a cuánto el precios, pescado? Así a como- precios como así mercadito. ¿A de cuánto precio de casera? terminal. ¿Ya? ¿No? Estamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y también se hacen venta de conservas a precios pues bastante accesibles, ¿no? Digamos, el precio comercial, ¿qué porcentaje menos? ¿50% Es menos? bastante menos, sí, claro. O sea, como que a mitad de precio va a ser. Más el o tema. menos, ¿no? Es el precio que venden, pero en el terminal. O sea, en lugar de que la señora tenga que irse hasta el terminal, nosotros le traemos el terminal a su casa. Entonces, mañana, ¿a qué hora tendrían que estar ahí en Amarilis? Desde las 8:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ujú, mañana es 16. 16, martes Ujú, 16 martes en Amarilis, desde las 8 de la mañana.
vaya a consumir pescado fresco de calidad con la garantía del Programa Nacional a comer pescado, ¿no? Correcto. Bien, licenciada, ya tenemos aquí terminado el programa. ¿Algún consejo, alguna recomendación, algún dato de contacto? Bueno, nosotros como programa trabajamos diferentes estrategias. Una de ellas es la que le digo, estas campañas que hacemos. De hecho, acá en Lima el día 27 también tenemos una... ¿En dónde? Porque ahí Heidi va a ir. Esta campaña del 27 es en... Pues no, lo googleamos por acá. Se me va el nombre. En San Juan... A ver, San Juan del Lurigancho. Vamos a ingresar a... tiene su web, ¿no? Así sí, que tenemos la página web. Tenemos también nuestro Facebook. Y en el Facebook generalmente es que nosotros... Ahí se va promocionando. Así es. Entonces... No, miento, es en Villa El Salvador. La campaña es en Villa El Salvador. Es en la explanada de la municipalidad, ¿no? Lima Sur, muy atentos. Así es, ahí. En Lima Sur estamos también igual desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. El día 27, efectivamente. ¿Ya? Y estamos igual a precio de terminal, ¿no? Sábado 27, a precio de terminal y conservas desde un sol. Entonces ahí tenemos, pues, no hay excusa para no comer pescado, ¿no? Muy bien, licenciada. Entonces la página web es acomerpescado.gov.pe. Ahí tienen la lista de eventos donde van a estar con las ferias. En el Facebook también tenemos además tenemos campañas que son de venta de conservas en los principales mercados los martes y los jueves. Ajá. Y esas campañas las publicamos también en el Facebook del programa. Todos los lunes sale toda la lista de puntos donde vamos a estar, en los distritos donde vamos a estar y en qué mercados vamos a estar. Además hacemos capacitaciones, programas de capacitación con docentes, con niños, con padres de familia, con personal de salud. Vamos a los comedores populares también a enseñarles a las madres qué preparaciones podrían ofrecer a sus comensales. Entonces tenemos una parte de educación alimentaria bastante fuerte, ¿no? Bien, licenciada, le agradecemos mucho su presencia y en el área de prensa nos pregunta, ¿hay recetas en la página? Así es, en la página web tenemos las recetas para descargar gratuitamente, recetarios desde papillas, loncheras escolares, hasta pescado como en casa, ¿no? Hasta el Burger Fish estoy viendo acá. Todo, de todo tenemos en esta página. Además, tenemos nuestro canal de YouTube en donde están los tutoriales para poder realizar esta receta.